Hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí. Sí, Gustavo, bueno, ahí, sí, allá no queda mi ahí voy a admitir a todos. Sí. Me decía, Después fíjate, ¿cómo? ¿cómo qué? No, Voy a, decía que era tuyo, era vos. claro, ahí voy a admitir Hola, a, profe. fíjate si te aparece para admitir arriba. Ahí dice admitir a todo, lo estoy poniendo, admitir a todo. Pone esto, y cada vez que te aparezca alguien, lo admitís así. Sí, estoy admitiendo. ¿Está todo bien, Gustavo? ¿Ve bien? Sí, sí, perfecto, se ve. Bueno. Muchas gracias, Gustavo. Por favor, Después hablamos. ahí, como Después 60. ¿Cómo? ¿Cuánto hay 60? ¿Y sí? Sí. 66, 59. Ah, ahí estamos viendo, sí. Ahí veo 57. Sí, somos menos 70 los chicos. Sí, bueno. Bueno, te dejo a cargo. Bueno, Gustavo, gracias. Después nos hablamos. Dale, saludos. Buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas tardes. hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Me gusta porque al unísono son 60, 70 y se escucha acá las voces, ¿no? Alguna más grave, alguna más aguda, pero bueno, en fin, importante, estamos todo bien, así que, bueno, vamos a hablar de ahora de la reforma borbónica. Ustedes saben que la reforma borbónica fue un avance, no sé si un avance o un retroceso, quizás fue algo diferente lo que se vio en España a través de los nuevos reinados. Acuérdense que anteriormente en España, antes de 1700, estaba el reinado de la Casa de Austria, con esta variante que hubo a partir de problemas de las guerras, de las primeras casas reinantes de las monarquías europeas, obviamente hubo una sucesión. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué ahora venían los Borbones? Porque hubo un problema sucesorio donde Carlos II, el último rey de Austria, tenía que dejar una descendencia. Y como no tenía descendencia natural, dejó en un testamento, dejó dicho en el testamento quién obviamente iba a ser su sucesor, iba a ser su nieto, ¿no? Lo que era el famoso Luis XIV, ¿no? Luis XIV, más bien llamado Felipe V, en el reinado de España. Había un problema grande porque obviamente ustedes saben que cada interés político, económico, se dirimían en Europa y en todos los continentes del mundo se dirimía bajo peleas, confrontaciones, confederaciones. En aquel momento acuérdense que había grandes imperios, ¿no? El imperio español por un lado, el imperio francés, el imperio americano y también el imperio inglés y el imperio también portugués. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no dejaban que, obviamente, admitían que la sucesión de la casa reinante iba a ser de la española? ¿Por qué? Porque decían que la casa reinante en España iba a ser la sucesión de la casa reinante en Francia. Acuérdense que los Borbones son descendientes de la casa real francesa, de la monarquía francesa. Pero ¿cuál era el problema de Inglaterra y muchas casas reinantes y sobre todo las potencias reinantes en Europa? Que entre la unión de España y Francia provocaría que se formara un nuevo gran imperio, y ese gran imperio obviamente iba a atacar los intereses coloniales que cada uno de los países europeos tenía en los distintos continentes de América. Había un problema de interés político, económico y quizás militar por, obviamente, en aquellos momentos lo que se debatía y obviamente lo que mayormente se discutía era las tenencias de las distintas tierras en los distintos continentes. ¿Qué provocaba? Que al tener tierra se tenía poderío y al tener poderío implicaba también un mayor poderío militar para dominar todos los países periféricos y centrales del mundo. En realidad se disputaba una cuestión realmente de poder, ¿no? ¿Y qué pasaba? Obviamente en esa sucesión terminó sucediéndolo en la casa de los Borbones, que fue la descendencia de Carlos II, que obviamente, ¿qué pasa? Abdicó o dejó su sucesión a favor, acuérdense que Carlos II, reinante en Francia, dejó la sucesión a su nieto, ¿no? Su nieto, ¿quién era? Luis XIV, llamado Felipe V, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con la sucesión? ¿Qué pasó, digamos, con la política española? Sí, están escuchando, ¿no? Sí, ¿podrás ir un poco más despacio, puede ser? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero yo...
No, bueno, estamos haciendo una introducción a lo que por qué se viene ahora la reforma, ¿no? Vale, gracias. La reforma borbónica. Se escucha bien igual. Sí. ¿Cómo? Que sí se escucha bien. Bueno. No se escucha mal. Después a los Austria, en España, le descienden lo que fue la familia borbónica, ¿no? La familia borbónica es descendiente del trono francés. Y obviamente, ¿qué pasó? Carlos II, reinante francés, muere en 1700 y por eso deja la descendencia a su nieto, que era Felipe V, llamado Luis XIV por algunos, ¿no? Y dentro de esa reforma borbónica, los borbones ven al poder de otra forma que lo veían los Austrias, ¿no? Que eran obviamente la casa reinante anterior en todo lo que era el territorio español. Acuérdense que en aquel momento Europa, en una composición de lugar, estaba dividido por casas reinantes, distintas monarquías en distintos lugares, la monarquía portuguesa, la monarquía de la Austria, la monarquía de los Países Bajos, la monarquía de Saboya, distintos tipos de monarquías que se dividían en todo el territorio europeo. Y ahora vienen, obviamente, en 1700, a principios del siglo XVIII, viene la impronta de que se hace cargo del reinado español, se hace cargo de la corona española, se hace cargo de los Borbones, descendientes franceses. Encima estoy repitiendo conceptos, ¿no? Para que quede claro, y si hay que preguntar, se pregunta, no hay ningún problema. Y dentro del reinado Borbón hay, obviamente, distintos reinos, ¿no? Primero empieza con Felipe V, allá. Profe. Sí. Hay chicos que están esperando que los admitas. A ver. A ver. Estoy viendo acá. A ver. No, a ver, estoy viendo el ítem de admitido. Antes me salía y ahora. Admitir acá. Estoy emitiendo ahí. Gracias por informarme. Ahí estoy emitiendo. ¿Están? ¿Están siendo admitidos? Sí, hola. ¿Están siendo admitidos? Sí, creo que sí, profe, ya hay 70, así que supongo que sí. Aparecen más. Sí. Bueno, porque no encontraba el icono acá, me apareció el icono. Disculpe algún desperfecto tecnológico que hay de por medio, pero bueno, hay que lidiar con estas cuestiones hoy en día. Y decía, obviamente, que dentro del reinado de los Borbones, que es la impronta nueva que se da dentro de la corona española, hay distintos reinados, ¿no? Empiezan con Felipe V, después viene Fernando VII, Carlos III, después Carlos IV y por último Fernando VII. En realidad Fernando VII fue el último rey que Argentina estuvo como súbdito, ¿no? De la corona española antes de lo que fue la Revolución de Mayo, que después obviamente vamos a llegar a partir del desenlace de nuestras clases, vamos a desarrollar el tema después de la Revolución de Mayo y qué sucedió en la República Argentina. Pero el último rey real, obviamente la monarquía de España hoy en día sigue viviente, ¿no? Ustedes saben que el reinado de España está, si bien tiene un valor medianamente simbólico hoy no tiene el predicamento político de lo que tenía hace 3, 4 siglos atrás. ¿Qué pasa? Ustedes saben que sigue siendo simbólicamente y sigue siendo el reinado de los Borbones, ¿no? Los que están en España, los que están hoy en el día en el reinado de España, tanto la reina como el rey son descendientes de la familia Borbones, descendientes franceses, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál era la reforma que se dio? ¿Cuál era? Sobre todo había una visión cosmopolítica diferente de los Borbones con referente a los Austria, que era el reinado anterior. ¿Cuál era? Bueno, había un tema de centralismo político, de tratar de centralizar más las decisiones políticas, cosa que los austriacos eran más distendidos, eran más, digamos, se puede decir, más democráticos en algunas cuestiones. Se tomó un poder bastante centralizado, absolutista, el rey ya termina siendo una figura excluyente, fuerte, no dejaba avisos para que se desarrollaran otras decisiones políticas, termina centralizando y concentrando todo el poder político, económico, y todas las resoluciones pasan por medio del rey, ¿no? Por eso una cuestión de reinado absoluto, ¿no? Por eso se pasa al absolutismo como un poder central del rey, con diferencia de antes, que el rey tenía un poder más descentralizado, tenía una abertura política mayor a lo que ahora van a tener los Borbones. Y los Borbones, ustedes saben mayormente qué pasó. Acá se dio el tema de las cuestiones políticas administrativas. A partir del reinado de los Borbones empiezan a aparecer
dos nuevos virreinatos, nuevos virreinatos acá en las tierras coloniales americanas. ¿Cuáles fueron esos nuevos virreinatos, los nuevos virreinatos imperantes? De Nueva Granada, y obviamente, ¿cuál fue el otro? Fue el Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata, que fue el último que fue creado, ¿no? En 1776, sí. Profe, Sí, te escucho. hay chicos que quieren que los aceptes. Ah, bueno. Sí. Todavía no habían emitido. Micaela, Pedro Puerta. Estamos, bueno, díganme, vayan diciendo. Cualquier cosa me siguen diciendo, ahí seguían emitiendo. Y las reformas borbónicas mayormente se dan en un plano político-administrativo. Ya dijimos que de dos virreinatos ahora se crean dos virreinatos nuevos. ¿Por qué? También había una cuestión real. Obviamente, había guerras cruzadas entre los imperios imperantes, llámese el inglés, el portugués, y también, obviamente, el francés. Pero bueno, el francés siempre estuvo coaligado mayormente a lo que fue el imperio español. Pero la mayor amenaza al imperio español eran los que provenían del imperio inglés y también del imperio portugués. Ustedes saben que mayormente lo que es nuestro hermano República de Brasil estaba en manos de la corona portuguesa. ¿Y cuál era el problema? Que obviamente en esa extensión territorial Portugal se quería quedar con parte de nuestro territorio nacional o parte del virreinato del Río de la Plata. Y en función de fortalecer el territorio colonial americano, obviamente empezaron a crearse los virreinatos. No solamente se crearon los virreinatos, sino también la distinta intendencia, ¿no? Se subdividió el virreinato del Río de la Plata, que fue creado ya en 1776, en cuatro grandes intendencias, ¿no? Primero la intendencia de Buenos Aires, la de Córdoba del Tucumán, la de Salta del Tucumán, la de Paraguay, la de Charcas, la de Potosí, la de Cochabamba y también la de La Paz. Eso en el plano político-administrativo. Se dividió el virreinato del Río de la Plata en 8 grandes intendencias. ¿Para qué? Para que obviamente haya mayor centralización, lineamiento de las políticas regionales y también de las posibilidades de defensa ante una invasión portuguesa en el plano sobre todo de América del Sur, que mayormente estaban azotando vía Brasil y vía banda oriental del Uruguay. Por eso era importante también acrecentar el poder territorial dentro de lo que era América, ¿no? ¿Y qué pasó también dentro de las... qué pasó dentro también de las nuevas? ¿Qué pasó? Se crearon también capitanías en función de fortalecer los poderes militares políticos dentro de las colonias americanas. Se crearon también nuevos generalatos, tanto en Cuba, en Venezuela. También había problemas sobre invasiones que podía tener España a nivel de América del Sur, sobre todo en la zona del norte de América del Sur. Y obviamente también ¿qué pasó? Se crearon dentro de los virreinatos y grandes intendencias, se dio mayor poder a la intendencia de lo que era anteriormente. Antes eran series gobernadores, ahora se crearon la figura de intendente-gobernador, con mayor fortaleza política, porque también en ese sentido se le dio una mayor fortaleza en el plano no solamente político-militar, sino también administrativo y también mayor poder económico de administrar los bienes que obviamente estaban acá en manos de la colonia española, ¿no? Por eso también es importante entender que hubo también, dentro de esas grandes reformas, también hubo reformas de plano económico, no solamente la reforma queda con alguna cuestión diferencial y en el plano de lo político-administrativo. También hubo reformas en el plano a nivel... Profe, disculpa que te joda. Todavía quedan algunos chicos que necesitan que lo aceptes. Somos bastante, pasa que algunos recién llegan de trabajar, estaban... bueno, sí, está bien. A ver, que me aparezca el icono. A ver. ¿Quiénes están afuera? A ver. A ver. No me aparece, a ver. Falta, ¿quién está afuera? Creo, ahí aceptaste 3 por lo menos, porque éramos 74 y ahora 77. Fíjate si te aparece alguno más, ¿no? Ahí no aparece ninguno, ahí, por lo menos no veo ninguno, ¿no? Que esté esperando. Profe, hola, buenas tardes. Bueno, yo hace 20 minutos que estaba esperando, si repitió, bueno, si dijo algo se lo puede repetir. Está bien, sí, está bien. Está bien porque, bueno, acá están todos, ¿no? No, hablaba que mayormente había una transición en España por el tema del reinado, de la sucesión, de qué pasaba en España, sobre todo nuestra corona
española, pasó de las casas de Austria, pasó a administrar lo que es el reinado español, lo pasó a administrar lo que fueron los descendientes franceses, los famosos Borbones, empezaron a reinar como figura principal de lo que es el reinado de España, ¿no? Y dentro de esa figura hubo una serie de reyes, ¿no? Primero se empezó con Felipe V, después con Fernando VI, después con Carlos III, Carlos IV, y termina en el último reinado que nosotros como Polonia vamos a depender, que fue el reinado de Fernando VII. Antes de la abdicación, después con la abdicación de Fernando VII, ustedes saben que no, obviamente, ¿qué pasa? Nos independizamos. En 1810 se proclama la famosa Revolución de Mayo. El último rey que tuvimos que tener real dependencia fue Fernando VII. Y decía que, paradójicamente, los reyes de la actualidad, tanto el rey como la reina, actualmente está obviamente en poder también de la famosa casa de los Borbones, ¿no? Que son descendencia del linaje francés. Ustedes saben que las descendencias mayormente eran por linaje en aquel momento, ¿no? Estaba estatuido por linaje, ¿no? Todos los reinados se descendían, ¿no? Obviamente del abuelo, padre, hijo, se proclamaban los reinos. Y acá había un problema sucesorio de por medio cuando muere el último Austria, que era Carlos II, que bajo un testamento, como no tenía descendiente natural, tuvo que dejar bajo un testamento a lo que fue después Felipe V o Luis XIV, tuvo que dejar el descendiente. ¿Y qué produjo eso? La descendencia, que en función de la unidad entre el reinado español y el reinado francés provocaba que se estaba constituyendo una nueva alianza imperial y de mucha fuerza. Por eso, en ese sentido, vieron tanto la fuerza americana como francesa, los reinados americanos, perdón, el reinado americano como portugués, vieron con mal ojo cómo se estaba diseñando una nueva alianza entre la casa reinante en España y la casa reinante en Francia, y después obviamente la sucesión de guerra. Y decía que dentro de las reformas políticas, administrativas, ¿qué pasó? Para dar más consistencia y dar más posibilidad de defensa a nuestro territorio y las colonias americanas, tuvieron que crear dos virreinatos nuevos en una suerte de centralización política administrativa. Y dentro de esos reinados nuevos, a nosotros obviamente fue el reinado más nuevo, que es el virreinato del Río de la Plata, que en realidad dura poco el virreinato del Río de la Plata. Dentro del virreinato de la Plata tuvieron que crearse 8 intendencias para la mejor organización administrativa, política y económica, ¿no? Por eso estamos hablando del tema de lo que son las famosas reformas borbónicas. Estamos en el tema religioso, se afirmó el regalismo. ¿Qué quiere decir regalismo? El regalismo es la posición doctrinaria, filosófica y quizás teórica, donde el poder del rey está sobre el poder del papa, ¿no? Sobre el poder del obispo y de los papas. El rey está por arriba, en tanto el poder real, el poder político real primero está el rey y después está los distintos obispos y papados, ¿no? Muchos querían cuestionar la figura del rey diciendo que en muchos de los casos el papa tendría que hacer el inverso, tener mucho más poder político y territorial el papa con respecto al rey. Pero bueno, se afirmó en este poder absoluto, dijimos que una de las características reales y afirmadas de la Casa de los Borbones era tener un poder absoluto, ¿no? Antes era un poder más morigerado, era un poder más abierto, más libre, pero era un poder absoluto donde el rey termina concentrando todas las decisiones, tanto en el plano militar, político y de administración del bien económico. La mayor decisión la tiene el rey, por eso hablamos de un poder realmente absoluto, ¿no? ¿Y qué pasó? Obviamente, se plantea esto, había cuestionamiento también de las órdenes religiosas, por eso está la famosa expulsión de los jesuitas, que no solamente se produce en España, la persecución de las casas jesuitas. Ustedes saben que las casas jesuitas estaban muy vinculados con los aborígenes, ¿no? Estaban muy cuestionados con los aborígenes, estaban muy vinculados. Por lo tanto, ¿qué pasó? Supuestamente se decían que las casas jesuitas estaban creando un poder propio. Ante esa situación y ante un problema de que no le hackeen el poder del rey, trató de expulsarlo de América, sobre todo la zona del Paraguay, ¿no? El Paraguay, Misiones, lo que se conoce hoy como Misiones, realmente estaban siendo cuestionados el poder. Ante ese cuestionamiento que hizo el rey de España, terminó expulsándonos tanto de acá de América como también de la mismísima España. Obviamente no veía con buen ojo ningún tipo de cuestionamiento, ni siquiera tampoco ningún cuestionamiento en cuanto a la faz territorial y los lugares que le tocaba gobernar. ¿Estamos siguiendo? ¿Estamos? Lucía, ¿estás siguiendo? A vos te tengo ahí realmente en casa. Sí, profe, se escucha.
Ignacio, ¿qué pasa? Estoy re perdido, profe. Bueno, pasa que... Yo igual, profe. Después Si me puede voy a ir más leer el lento. capítulo. Sí, profe, pasa que Sí, No. yo también un poco. Perdí un somos poquito. medio lenteja, profe, por eso. ¿Cómo? Sí, es como que. Somos medios lentos. Por ahí, por eso viste que te pedí si podías ir más lento. No sé. No, Igual. lo que anteriormente pasa que tuve que retomar el tema porque No pasa nada, profe. alumnos que no tuvieron antes... Pasa por ahí, si estoy medio perdido, no. No, que estás perdido. Bueno, yo te estoy hablando ahora de la reforma que implementaron los Borbones a partir de 1700, cuando ellos hicieron, obviamente, tuvieron el poder de la Casa Reinante Española. Yo estoy hablando. ¿Cómo? Maya, vení. Maya. Profe, hay el micrófono abierto. A ver. Sí. Olvidé de cerrarle que está saludando. Sí, traten de desactivarlo. Tratemos de ser lo más unificados en esto, porque bueno, son 77 y a veces por ahí alguno habla un poco de más, que no se entiende y se trastoca el hilo de la conversación y el hilo de la clase. Y en función de esto, les decía anteriormente, crean varias reformas. Obviamente, no, en una clase no se puede dar intensamente un tema. Para esto necesitamos, digamos, muchas clases. Pero bueno, siempre nos ahoga el tema del tiempo. Ustedes saben que es una materia con mucha temática, un tema largo. Lo que dejamos acá en claro son los conceptos, ¿no? Obviamente, después ustedes pueden preguntar, evacuar las dudas, pero lo que se evacúan son las líneas principales del pensamiento y desarrollo de la historia. Después que quiere intensificar este tema, obviamente puede intensificar en cualquier biografía, en cualquier libro, de cualquier autor, y van y puntualizan más este esquema teórico que estamos dando acá en esta clase. Y dentro de esa... ¿Y qué planteé? Obviamente, dentro de esa reforma estaba la política administrativa, la reforma político-administrativo, y también lo que estaba hablando anteriormente, lo que fue el plano religioso, ¿no? En el plano religioso también se hizo más absoluto el poder rey, y que se hizo el famoso regalismo. El famoso regalismo es asentar el poder en el rey en detrimento de lo que era el poder religioso. El poder religioso estaba obviamente en manos del papado, ¿no? El papado y los distintos obispos y arzobispados que había en aquella época. Se trató de centralizar el poder. Obviamente, ¿cuál era la máxima rey? Que nadie le disputara poder, sea de donde venga, nadie le tenía que disputar poder al rey, porque el poder, ellos creían que el poder emanaba eminentemente y solamente del rey. Por eso hablamos acá de poder absoluto del rey. En comparación de etapa anterior, los austriacos eran más moderados en el tema de la concentración de poder y obviamente había una libertad decisoria. Acá, bueno, se termina absolutamente concentrando el poder en manos de los reyes, ¿no? Por eso estamos hablando de la reforma borbónica. Profe, Sí. disculpe. De consulto. Del tema este de la reforma borbónica, ¿esto se va a hablar en los parciales después o qué es lo que más tenemos que saber? Importante saber las reformas principales, ¿no? Importante saber cuáles fueron las reformas principales, por un tema político-administrativo, qué se dio en el tema económico y por qué se dieron, ¿no? Causa y consecuencia. ¿Y las 8 intendencias también saberlas? No, 8 intendencias, sí, saberla, cómo estaba delimitada el mapa, tampoco no me va a preguntar particularmente quién era. Claro, listo, gracias. En aquel momento, no se trata, aparte tampoco nos interesa saber estas cuestiones pormenores, ¿no? Ustedes saben que algunos de los problemas de la historia, que la historia permanentemente cambia permanentemente de personaje. Yo no te voy a preguntar quién era el intendente en 1708 de Córdoba del Tucumán, no tiene, aparte no tiene interés, lo que siempre tratamos de entender la historia a partir de las causas y consecuencias, más allá de quién era el protagonista o no protagonista, quién era el virrey o no era el virrey, ¿no? Hay cuestiones muy particulares que hay que saber. Después los personajes históricos, si lo sabe mejor, si no lo sabe mejor, salvo algunos personajes históricos muy importantes que provocaron cambios fundamentales en la política argentina y en la historia nacional. Tampoco se saquen la cabeza de que quiero saber de quién era el intendente o el cónsul de Buenos Aires en Chile, ¿qué me importa? No interesa, no interesa, hay que saber cuáles eran las funciones de cada organismo y cuáles son los procesos y cambios que se dan a través del paso de la historia, ¿no? Los procesos políticos, cómo se desarrollan, y en función de las causas y consecuencias. Todo proceso político, ustedes saben, empieza con una causa y termina con una
consecuencias. Por eso, no hay que tampoco irse desmadrarse y puntualizar en cuestiones particulares. No me importa saber si el cónsul tenía 2 lunares en la cara o no lo tenía. Esas son cuestiones menores que no vienen al caso. Hasta cuestiones banales, ¿no? Vanidosas, que tampoco importan, ¿no? Y también dentro de la reforma venían las famosas reformas culturales, donde se crean escuelas de arte y oficio, tanto en España como en la misma América. Se organizaron también expediciones científicas. Las expediciones también científicas sirven para explorar nuevos territorios de mar y de ultramar, en función de conocer nuevos territorios, la posibilidad también de conquistar esos territorios, ¿no? Siempre mayormente lo que se disputa que los territorios, porque ustedes saben qué implica la disputa del territorio, y implica un mayor poder económico, ¿no? Quien tiene más territorio, quien tenía más territorio en aquel momento, tenía más poder económico y por ende también tenía acentrado un mayor poder militar, ¿no? El poder realmente radica, por eso en el famoso imperialismo, ¿no? La conquista de nuevas tierras, de nuevos territorios, ¿no? Que actualmente el imperialismo se vive de otra forma, no era el imperialismo anteriormente, que era acá ahora el imperialismo es un imperialismo económico, financiero actualmente, ¿no? Subordinar un país a otro en función de las líneas de crédito y la subordinación económica. Anteriormente las limitaciones y las subordinaciones se hacían por la tierra, ¿no? Por la propiedad de la tierra. Ustedes saben que en aquel momento los grandes continentes de aquel momento estaban divididos en cuatro potencias, ¿no? Y no pasaba de eso, eran todas colonias imperialistas mayormente en aquel momento. De a poquito se fueron independizando, ¿no? A través de la historia más. Hasta el siglo XXI hay colonias más. Actualmente, si vos te pones a pensar, alguna colonia existe en la actualidad, muy poquita, el enclave es muy pequeño, pero existe alguna colonia en la actualidad, no tanto como pasaba hace 3 siglos atrás, pero hay alguna colonia, algún enclave todavía. Profe, sí, esto que pasó, digamos, en las reformas económicas, puede ser, porque es que me acuerdo de algo de que como consecuencia de esto aparecieron los protestantes, o empezó tipo aparecen con Lutero, allá, acuérdense, en 1500, ¿no? Como escisión de la Iglesia Católica, el cisma que se produce en la Iglesia Católica. Claro, no me acuerdo si era tipo reformantes o protestantes. En realidad, si vos te pones a pensar, hay raíces, ¿no? Hay raíces por medio, pero bueno, en el tiempo fue algo que ocurrió 200 años atrás. También, obviamente, mayormente todos ustedes saben, mayormente la religión protestante mayormente estaba sentada en lo que hoy se conoce Gran Bretaña. Inglaterra, sí, pero todo mayormente fue una reforma de cariz religioso, lo que fue la famosa reforma luterana, con la excepción de la iglesia protestante de la ortodoxia católica, ¿no? Pero bueno, después vamos a tocar algunas cuestiones, pero no tienen grande incidencia. Mayormente la incidencia viene por una cuestión también imperialista, militar, ¿no? De mantener una mayor cantidad de territorio por mano de los imperios. Era la disputa real política y militar, se daba en el plano de quién tenía más territorio en el plano mundial. ¿Por qué? El tener más territorio, ¿qué provocaba? ¿Qué provocaba el tener más territorio? Mayor poder económico. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque está la riqueza de la tierra. En aquel momento la riqueza, ¿dónde venía? De la tierra, ¿no? El oro, la plata, los cultivos que había en algún lugar regional, la ganadería, ¿no? Bueno, todas las riquezas provenían mayormente de la tierra o del subsuelo. La riqueza mayormente emanaba de ahí. Y al tener más tierra, provocaba a la vez también mayor riqueza económica, ¿no? ¿Y para qué valía la riqueza económica? Y obviamente para tener una mejor calidad de vida en todos los países centrales y sobre todo en los países de Europa. Nuestra economía, la economía colonial, abastecía el interés de las grandes potencias coloniales de aquel momento. Y si vos te vas a pensar, siempre hay una pequeña afinidad también con lo que pasa hoy, ¿no? Lo que es la famosa explotación del petróleo a nivel internacional. ¿Por qué las colonias, por qué los grandes imperios, sobre todo el norteamericano en su momento, o ahora el chino, el ruso también, necesitan el petróleo? Porque a partir del petróleo, obviamente se necesita para la industria liviana y pesada, funciona la industria liviana y pesada a través de la riqueza del petróleo. Sin petróleo no podía funcionar. Por eso las colonias abastecen de petróleo a las grandes industrias. Y eso actualmente existe, ¿no? Si vos te ponías a pensar, la última guerra de Irak, en la década de 1990, fue también la discusión por el petróleo. Y acá hoy también, estratégicamente y geopolíticamente, se ven los recursos naturales cuando
cuando las grandes potencias posan el ojo en la actualidad en esos lugares, porque en esos lugares hay riqueza necesaria para expoliar, para explotar y para mantener el ritmo de la industria y la vida de los países centrales. Por eso Estados Unidos, Rusia, la misma China miran con buen ojo lo que sucede acá en cuanto a explotación real económica que tienen estas propias regiones. Por eso hay que tomarlo todo dentro de un contexto, ¿no? Siempre está el dominio de por medio para mantener el grado de riqueza en cada una de las naciones o países centrales, sobre todo Europa y los países centrales. Ese es el gran tema, esa es la gran temática, ¿no? Apoderarse la tierra para mantener la economía, para hacer el crecimiento real de sus propios países y mantener un buen ritmo de vida y sobre todo hoy en día mantener el tema de la industria. Más territorio, más economía, por lo tanto más bienes para mantener un buen ritmo de vida y en los países centrales. Si lo ponen a pensar, analícenlo de esta forma, hagan un esquema racional en función de lo que uno le está planteando, ¿no? Y en el plano económico, ya que hablaste en el plano económico, ¿qué pasó? Se flexibilizó el monopolio, si bien el monopolio seguía como actual, ustedes saben que las colonias españolas solamente podían negociar con el reinado español, no podían, por eso se llama monopolio, ¿no? Porque solamente las colonias españolas sí o sí obligadamente tenían que negociar con el reinado español, por eso le llamamos monopolio, ¿no? No había posibilidad de negociar con otros terceros países, otros terceros imperios, ¿no? Se flexibilizó el monopolio, ¿por qué? Porque se crearon más puertos que positas. Al crearse más puertos, ¿qué genera? Que la riqueza salga más rápido y por lo tanto hay mayor transferencia comercial económica de las colonias a España, ¿no? Hacia la corona española. Por eso lo importante es que se flexibiliza el monopolio dentro del monopolio y se crea mucho más cantidad de puertos, ¿no? Esta disposición de la creación de nuevo monopolio fue, obviamente, bajo el reglamento de 1782 se estableció esta nueva modificación en cuanto a la incorporación de nuevos puertos, así se agilizaba y vigorizaba la transferencia de bienes desde las colonias acá de América hasta el reinado español en el continente europeo, ¿no? Se estimuló el desarrollo. Profe, una pregunta. Entonces, con las reformas económicas se crearon nuevos monopolios y se agilizó el comercio. En realidad el monopolio es el mismo. ¿Por qué implica monopolio? Comercializar con una persona. Perdón. Se crearon nuevos puertos, no monopolio, nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué crear más puertos? Para hacer más dinámico y agilizar más la afluencia comercial. Si vos tenés un puerto, no es lo mismo que tener 13 o 14 puertos, ¿no? La comercialización va a ser mucho mayor a mayor cantidad de puertos de vía libre para que los recursos se flotaran por el océano Atlántico directo a las casas reinantes de España, ¿no? Por eso, pero el monopolio sigue siendo el mismo, porque España absolutamente, es más, hasta lo tomaba como un contrabando si algún comerciante argentino quería, suponete, negociar, no sé, con Inglaterra o con Portugal, lo tomaba como un delito de contrabando. Solamente lo único que estaba formalizado y legalizado es el comercio de las colonias españolas a las casas reinantes españolas, ¿no? Obviamente, todo esto para concentrar la riqueza, que nadie toque la riqueza que estaba en manos del imperio español, ¿no? La exportación de los recursos por mano del imperio español. Obviamente, a partir de esto, la creación de nuevos puertos, está la necesidad de crear nuevas obras públicas, nuevas carreteras. Entonces, se crearon nuevos impuestos, porque también el imperio español que necesitaba mayor cantidad de impuestos, ¿para qué? Para mantener, obviamente, el gran ejército militar. El gran navío, la gran potencia naviera que era España, también necesitaba obviamente mayor asistencia económica. Por lo tanto, el reinado tuvo que crear mayores cantidades de impuestos, ¿no? Mayores cantidades de impuestos para mantener lo que era la industria bélica. ¿Por qué? Porque obviamente España estaba en permanente conflicto, tanto como contra Inglaterra como Portugal estaban en permanente conflicto, por lo tanto tenían que aceitar y hacer acrecentar más aún lo que era sus fuerzas militares, ¿no? Mayormente las fuerzas militares en aquel momento eran las fuerzas navieras, ¿no? Lo que obviamente transitaba por los distintos navieros que transitaban los distintos océanos de los distintos continentes circundantes. ¿Y qué pasó? Las causas de la reforma en realidad, ¿cuáles fueron? Bueno, ¿cuáles fueron? Alguna influencia que hubo también de la Ilustración francesa, cuando obviamente se empieza a recomponer el plano ideológico político, la famosa Ilustración francesa, en la necesidad también de estimular la agricultura,
La necesidad también de estimular la educación del pueblo, en base obviamente a las creencias religiosas católicas que imponía el reinado español. Obviamente también asentado ya directamente en la Ilustración, ustedes saben que tuvo un cariz anticlerical, un cariz laico, obviamente ya estaba cuestionando la figura de Dios y de las fuerzas clericales, de las fuerzas religiosas, todo pasaba por un laicismo más, ¿no? Lo que ahora viene la impronta del positivismo, ¿no? El impositivismo, que obviamente se obtenga también la razón a partir de la ciencia, no solamente una creencia de fe como anteriormente creaba los distintos monasterios católicos cristianos, ¿no? Hay un cambio de pensamiento ideológico a través de la Ilustración francesa. Y después, ¿qué pasa? Obviamente, también, ¿qué pasó? Acá, hipotéticamente, ¿por qué la reforma? Porque había también algunas creencias que algunos pueblos ya estaban empezándose a independizarse. Acuérdense lo que pasó allá en Perú, sobre obviamente esa sublevación indígena contra el imperio español y los nuevos impuestos que estaban poniendo los españoles en base al indígena, mayor impuesto al trabajo indígena, provocó el levantamiento, el famoso levantamiento allá de Tupac Amaru, ¿no? Gran líder y caudillo indígena, ¿no? Que provocó que obviamente el famoso hecho que lo terminaron matando descuartizándolo, ¿no? El famosa tacuarización, ¿no? Por eso se dice que obviamente la impiadosa muerte de Tupac Amaru, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sigue? ¿Estamos? Sí, ahora te sigo. Joaquín, Antonio, Santiago, Juliano. Yo, profe. Sí. ¿Me puedo repetir las causas, porfa? Bueno, ahora estamos hablando de esto de las causas. Dijimos las causas, la independencia. Bueno, la influencia alguna de Francia, sobre todo, que España estaba muy pegado a Francia, y viene la influencia de la Ilustración, ¿no? Porque hubo un cambio teórico-político a través de mirar la política. Dijimos que la Ilustración tenía un cariz más anticlerical, más laico. Se cuestionaba toda la figura religiosa, alguna imposición religiosa. La razón ahora viene a partir de la Ilustración que propone, que la razón viene a partir del conocimiento que marca la ciencia. No queda como anteriormente, que la razón solamente estaba sentada en la fe religiosa, ¿no? Hay un cuestionamiento a la forma, la cosmovisión de ver el mundo. Y también, obviamente, también la causa de estimular la agricultura, porque si estimulaba la agricultura había más alimento también para las personas que habitaban en el Imperio Español. Educar más al pueblo, obviamente. Obviamente, la necesidad de combatir los imperios, ¿no? Los imperios que estaban azotando acá en la zona acá de América, el imperio inglés y el imperio portugués, ¿no? Acuérdense que el imperio portugués estaba ya dominando el territorio brasilero y también obviamente había invadido la banda oriental, por eso se trató de fortalecer lo que era sobre todo el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Nosotros somos países lindantes vecinos y había que obviamente ampliar el poder real del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Porque obviamente estaba expuesto a lo que era la piratería inglesa y el ingente esfuerzo de Portugal de tratar de extender territorio hasta nuestro propio límite del país, ¿no? Ya estaba gobernando lo que era Brasil y ya había invadido la banda oriental y ahora se estaba acercando también a nuestros territorios, ¿no? Y también hay que saber que también España también necesitaba más ingentemente recursos, ¿no? Necesitaba recursos para mantener la parafernalia militar, porque obviamente estaba en permanente conflicto y en permanente guerra, y todos los gastos militares obviamente necesitan dinero. ¿De dónde salía el dinero? Mayormente del arca y de la producción que producíamos acá en el continente americano, ¿no? Y después, bueno, las consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias reales de la reforma borbónica? El incremento de flujo, obviamente creció el flujo comercial, al haber más apertura de puertos, crece el incremento de la actividad comercial, el incremento de América hacia España fue mayor. El desarrollo de alguna actividad económica como la ganadería, empezaron a cultivarse las primeras crías de ganado. Lo que dijimos anteriormente, a partir de este acrecentamiento del poder en España, también a la vez se empiezan a presentar los nuevos conflictos, sobre todo contra España y contra Portugal e Inglaterra, ¿no?
También el descontento de los sectores indígenas, de las distintas colonias indígenas que había sobre todo en todo el continente americano del sur. Obviamente, ¿por qué el descontento? Porque obviamente había mayor presión tributaria, mayor dominación del imperio español, mayor expoliación, mayor... Perdón, Sí. ¿puede repetir, profesor, que no lo escuché? Lo anterior, lo que dijo anterior. Disculpe. Sí, obviamente, intensificación de los conflictos, sobre todo entre Eso. España y Portugal, como consecuencia, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias reales que provocan la reforma borbónica, Consecuencia. el descontento de mayor poblado indígena, porque ustedes saben que dijimos anteriormente, que habían puesto más impuestos hacia la actividad que hacía o el trabajo que hacían los indígenas, había una mayor presión tributaria, obviamente, y eso provoca una situación de descontento, ¿no? En las mismas colonias indígenas, por eso muchas sublevaciones se están produciendo. Por eso la más importante fue la de Tupac Amaru, ¿no? Líder indígena allá en el Alto Perú, donde obviamente se subleva al poder español. También, ¿qué pasó? Dentro de la reforma, ¿qué pasó? Como quería concentrar más el poder, el rey, obviamente ya delegó para funcionarios que directamente sean funcionarios directos de la casa reinante en España. Anteriormente había funcionarios que eran más funcionarios criollos, que eran criollos, ¿no? Nacidos en esta propia tierra. Ahora directamente todos los funcionarios pasaron a ser funcionarios de estirpe y descendientes de la Casa Real Española, ¿no? Funcionarios, ¿cómo se llaman? Funcionarios europeos, dejaron de ser criollos nativos en Argentina y todos los funcionarios terminaron siendo funcionarios directamente relacionados con la Casa Reinante en España y obviamente eran funcionarios europeos, españoles, ¿no? Que se mandaban acá a los fines de tener alguna función pública política. Y obviamente eso que provoca, que al ver más autoridades reinantes que provengan directamente de España, provoca mayor recelo en el poder criollo, porque un criollo mira con descontento, ¿cómo es? Acá todos los que nos están gobernando son descendientes directamente de la Casa Real de España, son todos europeos, no hay ningún criollo ni siquiera gobernando en los cargos bajos, y eso obviamente termina provocando un descontento mayor en los pueblos nativos de estas tierras, ¿no? Por eso ya empiezan a hablar, empiezan los primeros cabildeos para tratar de sublevarse ante el poder español reinante en estos lugares, ¿no? ¿Están todos ahí? ¿Falta alguno ahí? Hoy había puesto una chica que todavía no la habían aceptado, profe. No sé si ya se habrá unido. Acá no aparece nadie. Por lo que veo, supuestamente estarían todos adentro. Pedro, ¿no? Pedro Puerto, sí. Sí, yo, profe. Sí, te estoy viendo. Sí, supuestamente están todos, digamos. Supuestamente están todos. Está con el mate, están tomateando. Sí, profe. Ya se larga la tarde si no. No, está bien, el mate es muy bueno. Tiene vitamina B1, importante, ¿no? Un buen antioxidante, que parezca mentira, bueno, es recomendable, ¿no? Oxigena también la mente, es buen recomendable para el estudio, ¿no? Para el estudio y la mayor concentración, ¿no? Traten de no compartir mate, ¿no? Traten de no compartir con terceros amigos, ¿no? ¿Con qué lo voy a compartir, profe? Estoy más solo. Nada, bueno, por la duda, ¿no? ¿Tener alguien para compartir el mate tengo? La duda, si te va algún picnic ahí, algún parque, traten de llevar su propio mate porque la saliva es muy contagiosa, ¿no? Obviamente, salvo que, bueno, esté con tu pareja, no sé, bueno. No, tampoco, no manejo esa suerte. Bueno, algún vínculo estrecho, obviamente, provoca el compartir, pero si no, con amigos, con terceros compañeros, traten de no compartir, ¿no? Gustavo le había dado toda la clase anterior, todas las instituciones, ¿no? Las instituciones reinantes acá en España, ¿no? La institucional reinante en España, en Argentina, ¿no? Con Gustavo cerramos la última clase diciendo que íbamos a dar el yanaconajo. Sí, no sé si lo dio, porque me uní tarde yo.
Sí, esto después lo vamos a dar con lo que es toda la legislación indiana, y así estaríamos terminando ya la primera unidad, ¿no? Así que traten de siempre puntualizar en los conceptos, no machaquen algún personaje que no importa, ¿no? Algún segundo personaje o tercer personaje de la historia argentina. Obviamente, vos no podés conocer un San Martín, un Belgrano, un Rosa, un Irigoyen, un Perón, no lo puedes conocer, Perón, porque obviamente provocaron fuertes procesos históricos políticos, pero terceras personas no te vamos a preguntar quién fue el intendente de Buenos Aires en 1791, no corresponde, no corresponde, ¿no? Por eso siempre lo más importante es saber cómo se producen las nuevas etapas en los procesos políticos, ¿no? Y dentro de esa etapa saber cuáles fueron las consecuencias, de dónde deviene ese proceso político y en qué termina ese proceso político, ¿no? Siempre los procesos políticos empiezan por causas, siempre hay causas, y siempre terminan obviamente originando distintos tipos de consecuencias, ¿no? Así que tengan en cuenta esto, ¿no? Porque a veces yo veo que quieren puntualizar, che, quién era el fulanito, no hay cuestión en la historia argentina, ni siquiera los grandes docentes de la historia argentina que han directamente creado varios libros en su biblioteca, ni siquiera ellos mismos se pueden acordar de los mismos personajes de historia, porque son cuantiosos. Siempre, obviamente, hay que recordar a los principales, los que sobre todo crearon los procesos políticos correspondientes, que dieron a luz a nuestra vida institucional argentina a lo largo de 1810 en adelante, ¿no? Pero no vamos a puntualizar por un personaje desconocido, ¿no? Lo más importante es saber de todo proceso político, reitero, siempre son las consecuencias de ese proceso político, siempre, ir a la consecuencia y cómo terminó ese proceso político en debidas consecuencias, ¿no? Porque a veces les es complicado a usted, porque bueno, una materia larga, un concepto de otra materia, y bueno, en realidad tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que pensar, porque muchos creen que solamente es comer libros, no, tiene que pensar de dónde viene cada situación histórica y hacia dónde fue esa situación histórica, política, ¿no? Y aparte siempre vamos a ver que a lo largo de esta materia siempre lo fundamental va a ser el tema de las reformas constitucionales, ¿no? Por eso esta materia se llama historia constitucional, ¿no? Siempre hace referencia también a las distintas reformas constitucionales que hubo a lo largo de nuestra vida institucional política, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Cuando estudian, cuando elaboran el estudio, ¿no? Siempre traten de pensar, no solamente de, como se llama, de comer libros, no, pensar y razonar qué sucede y de dónde viene tal proceso político. ¿Estamos? ¿Cómo andan los demás? Hay gente que está esperando, bueno, ya está, estoy viendo acá el bien, chat. profe, todo bien. Alta clase. ¿Cómo? Bien, profe. ¿Está bien, Santiago? Sí, alta clase. ¿Cómo andan los tuyos? Alta clase. Alta clase. Está bien, es el nuevo vocabulario que uno ya está adaptado, ¿no? Alta llanta, alta clase. Ahora, no, bueno, el buen vocabulario, ¿no? El vocabulario sirve para entenderse, ¿no? No importa las palabras que sean, pero por lo menos sirven para entenderse, ¿no? Eso es lo importante. El vocabulario, ¿no? Más allá que sea más elegante o menos elegante, más propio de nuestra tierra o menos propio de nuestra tierra, se habla en inglés o francés o en español, siempre importante darse por entender, ¿no? Obviamente, siempre mientras que no haya falta de respeto, siempre se tiene que dar a entender el discurso como a uno le parezca, ¿no? A uno no le molesta que hablen de la forma que le parezca a usted, pero obviamente siempre manteniendo el respeto y la armonía, ¿no? Sí, sobre todo el respeto, nadie falta el respeto. Bueno, Esteban Soto, Aníbal, mi ídolo, cuando sea grande quiero ser como vos. No, te digo que no. Pobre vos, pobre Esteban, no. Emular la figura, no soy emulable, no. No llegué a hacer el mate. Profe, empezó la clase y volvía del trabajo. Bueno, ¿quién es? Nicolás Sainz, bueno. Nicolás, ¿cuáles son las cosas? Eso me cortó. Buen día, disculpe la tardanza del trabajo, me tiene loco. Bueno, siempre está disculpado, no hay problema. Bueno, la chica está esperando, estoy leyendo acá todos los chats. Bueno, por lo tanto ya leí todos los chats. La próxima clase va a ser a partir del próximo lunes, ¿no? Seguimos en esta mecánica virtual. Discúlpeme si hubo algún problema de la tecnología, pero bueno, estas cosas que tenemos que lidiar en el día a día, en esto lo que son la nueva impronta de las clases virtuales, ¿no? Quizá a lo mejor el próximo año, si todo va bien,
volveremos algún día a las clases presenciales. Por ahora lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado, no lo veo, ¿no? Digamos, tal vez una gran cantidad de población ya vacunada con las 2 dosis, pero quizá el año que viene, si todo va bien, ya vamos a estar en forma de dar clases presenciales, ¿no? Así que bueno, hay que seguir cuidándose. Bueno, cualquier cosa quedan liberados, quedan liberados, pueden descansar tranquilos. Y eso sí, siempre traten de ir al libro y profundizar lo que uno le está diciendo, porque sí, en realidad tendríamos que dar extensamente toda la temática que tenemos, y bueno, tendríamos que estar por lo menos 5 años con la materia, ¿no? Traten de puntualizar siempre en los conceptos que le vamos diciendo en clase, ¿no? Estos conceptos que le vamos diciendo en clase son los conceptos más importantes, más referenciales, incluso cuando se tomen los trabajos prácticos y se tome el examen final, son los conceptos que más deben entender y más deben saber, ¿no? No se vayan por las ramas, centralicen siempre los conceptos, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Yo estoy hoy con las consultas. ¿La próxima clase o ahora damos la reforma administrativa, lo que sigue? Sí, después va a haber todo lo único faltaría el tema de la legislación indiana, ¿no? Puntualmente el tema de lo que era legislación indiana, ¿no? Que sería ya el último punto de esta unidad, de la primera unidad, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. Siempre traten de ir leyendo al libro, ¿no? Porque obviamente uno tira una gran idea, una gran bosquejo, pero puntualicen en el libro, ¿no? No se vayan tampoco por la rama. A partir de las líneas que baja uno como docente en el plano teórico, traten de puntualizar algún libro, ¿no? Dijimos que los libros pueden ser cualquiera, no importa cuál sea la autoría del libro. En total, los hechos objetivos son hechos objetivos. Después viene la subjetividad de cada autor que interpreta un hecho de tal forma o no tal otra, ¿no? Petrocelli dirá lo mismo, Lorenzo dirá otra cosa, pero el hecho objetivo está. Nadie puede conocer el hecho objetivo. Alguno dirá que uno era bueno, otro dirá que el otro era malo. Y bueno, cada uno de eso entra en la subjetividad de cada uno. Alguno dirá me gustaba tal personaje de la historia, otro dirá no, me gusta más este personaje de la historia, me siento más identificado con este personaje que con el otro. Bueno, pero son opiniones meramente subjetivas. Los hechos objetivos existen como tal, ¿no? Después vienen las interpretaciones, ¿no? Interpretaciones, los gustos, si yo me asimilo o no me asimilo a ese personaje histórico, pero bueno, los hechos objetivos son los que tenemos que dar y obviamente en función de esos hechos objetivos tenemos que estudiar la materia, ¿no? Después cada uno hará esa interpretación ideológica, subjetiva, que le pasa a cada uno, ¿no? Te está fumando mucho, Antonella. Cuidado, cuidado con, obviamente cada uno es libre, pero bueno, traten de no desmadrarse con el cigarrillo, ¿no? Bueno, están todos mayormente en sus ciudades, ¿no? Sí. Está bien, sí. Está bien. María del Carmen también. Sí. ¿Dónde sos María del Carmen? ¿Qué? ¿Dónde sos? De Rosario. Ah, de Rosario, soy de acá. Por eso te preguntaba, porque te vi acá en pantalla. Y a ver mitad de Rosario. Zona oeste. ¿Cómo? Escucha, de zona oeste. Ah, zona oeste, está bien. Sí, acá debe haber. ¿Cómo? Las 4 plazas. No, acá debe haber mitad de gente, de personas, de chicos que son de Rosario, otra mitad que son de afuera. Más o menos siempre es esa proporción, ¿no? Mitad de afuera y mitad de Rosario, ¿no? Sí, ahora cambió, fíjate vos, porque antes muchos chicos que venían afuera se radicaban y quedaban acá en los departamentos, pero ahora con el tema de la pandemia, muchos, obviamente, han decidido quedarse en sus lugares, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, claro, cómo cambió también el mapa, ¿no? Porque claro, ahora con todo lo que es la virtualidad se hace clase toda en forma virtual, no hace falta estar acá asentado en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, sí. Aparte de estar asentado en la ciudad de Rosario también provoca mucho más costo económico, ¿no? Así que bueno, están la tranquilidad de su pueblo, ¿no? Bueno, hay pueblos que son muy lindos, ¿no? Argentina, ¿no? Los lugares, los pueblos son lindos, ¿no? Por lo menos un poco más seguro que estas grandes urbes, ¿no? Bueno, ¿están todos bien, chicos? Bueno, me alegro, sigan cuidándose. Después seguimos, cualquier duda me la hacen saber, me la hacen llegar, ¿no? ¿Estamos? Gracias, profe.
Después vamos a ver si, Profe, gracias. después vamos a ver si hacemos con Gustavo, hacemos un WhatsApp de contacto, así que cualquier duda no las pregunta, ¿no? Hacemos un WhatsApp grupal. Así, cualquier duda. Tenemos un grupo. Tenemos uno, sí. con Tenemos Gustavo. un grupo, profe. Ah, ¿tienen? Con Gustavo. Sí, tenemos un Sí, grupo con con Gustavo. Gustavo. Me faltó. ¿Le puedo decir a Gustavo que lo agregue al ¿No grupo? te agregó, profe? Me discriminó, ahora lo voy a llamar. ¿No te quiso agregar? No, hablamos un poco con ahora lo llamo y vemos cómo hacemos el tema del grupo, obviamente, para sacarse alguna duda y también te hacen las preguntas ahí en la cadena de WhatsApp, ¿no? Así que, vamos. Bueno, cualquier cosa a su disposición, cualquier cosa pregunta, y bueno, ya lo estoy liberando un poco antes, media hora antes, no se enojen tampoco, no se enojen si lo libero, ¿no? No, Nada. No, profe, a estudiar las reformas borbónicas. Vamos a estar soltando, van a estar soltando, ¿no? Bueno. ¿Estamos? ¿Cómo? Chao, profe. Vamos, profe. Vamos, profe, estamos. Hasta luego, profe, gracias. Un abrazo. Hasta luego, profe. Chao, profe. Vamos, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao.